Muy buenas noches, señores, bienvenidos, bendito Señor, te alabamos y te bendecimos, a ti te damos toda la gloria y toda la honra, porque estás con nosotros siempre, Señor, resguardándonos del mal. Gracias por todo lo que nos diste el día de hoy en forma de bendición, Señor, porque todo lo que proviene de ti es bueno. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el precioso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Comenzamos antes de que me falle otra vez porque estaba fallando el equipo. Vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 15, y escrito está. Y les dijo, miren y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El Eterno clarifica de forma contundente que los tesoros acumulados aquí en la tierra no permanecerán, y nos invita a enfocar nuestros dones, talentos y habilidades en conductas de sentido común que nos edificarán para obtener lo necesario y compartirlo en nuestra vida con lo que nos rodean, poniéndolo en práctica con los sentidos espirituales de los que hemos sido dotados por el Señor, ejercitándolos al dar amor, perdón, consuelo, ayuda, servicio, lealtad, respeto, responsabilidad, honestidad, compromiso, gratitud, agradecimiento, bondad, fidelidad, paciencia, paz, mansedumbre, dominio propio, benignidad, todo esto con entusiasmo y diligencia, llevándonos al conocimiento de Dios que es amor, porque son los precursores de los tesoros en el cielo. En eso debemos trabajar y disfrutar lo que escrito está. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Efesios 1:13. Y ahora, envueltos en esta investidura, vivamos la palabra de Dios todos los días. Aleluya. Esa es la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo. Ahora sí, vamos a continuar con la lectura del libro de Éxodo, y en esta ocasión vamos a leer el capítulo 8, y escrito está, la plaga de ranas. Entonces el Señor dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, el Señor ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no lo quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río creará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto, y los hechiceros hicieron lo mismo con su encantamiento, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y les dijo, oren al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como el Señor nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés al Señor tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo el Señor conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como el Señor le había dicho. La plaga de piojos. Entonces el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como el Señor lo había dicho. La plaga de moscas. El Señor dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, y he aquí él sale al río, y dile, el Señor ha dicho así,
deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy el Señor en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y el Señor lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Seguimos con el 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: anden, ofrezcan sacrificio al Señor Dios a su Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos al Señor nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios, como Él nos los dirá. Dijo Faraón: yo los dejaré ir para que ofrezcan los sacrificios al Señor su Dios en el desierto, con tal de que no vayan más lejos, oren por mí. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré al Señor que las diversas clases de moscas que vayan de Faraón y de sus siervos, y de su pueblo mañana, con tal de que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio al Señor. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró al Señor, y el Señor hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón, y no dejó ir a su pueblo. Capítulo 9 del libro de Éxodo, escrito está: la plaga en el ganado. Entonces el Señor dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: el Señor, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano del Señor estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima, y el Señor hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos los hijos de Israel. Y el Señor fijó plazo diciendo: mañana hará el Señor estas cosas en la tierra. Y al día siguiente el Señor hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. La plaga de úlceras. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: tomen puñados de ceniza de un horno, y los esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto. Y tomarán ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como el Señor había dicho a Moisés. La plaga de granizo. Entonces el Señor dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: el Señor, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra, y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensorbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, el cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halla en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra del Señor, hizo huir a sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso su corazón en la palabra del Señor, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y dijo el Señor a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y el Señor hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto.
Hubo pues granizo y fuego mezclados con el granizo tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto, desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, el Señor es justo y yo y mi pueblo impíos. Oren al Señor para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo los dejaré ir, y no los detendré más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos al Señor, y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que del Señor es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temerán todavía la presencia del Señor Dios. El lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos al Señor, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos, y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como el Señor le había dicho por medio de Moisés. Con eso terminamos los capítulos de Éxodo correspondientes al día de hoy, y continuamos con la serie de plagas. Esta vez vimos hasta la plaga número 8, si mal no me equivoco, porque primero vemos la plaga de ranas, la plaga de las ranas. Su servidor no soporta esos bichitos. ¿Para qué les digo más? No me gustan ni siquiera tocar. Que ni se me acerquen esos bichitos. Y aquí vemos que toda la tierra de Egipto se llenó de ranas. Absolutamente toda la tierra de Egipto. Todas las casas, todo se llenó de ranas. Y los hechiceros de Egipto, muy tontamente, producieron más ranas. O sea, en vez de solucionar el problema, como les había dicho Faraón, ellos van y dicen: nosotros también podemos hacer ranas. Y en vez de solucionar el problema, lo agravan más porque hacen más ranas. Esta plaga sí afectó al pueblo de Israel. Todavía lo afectó. Y vemos que aquí que el dios de Egipto, que fue derrotado por medio del Señor, fue Eket, que era el dios de la fertilidad. Probablemente por eso los hechiceros de Egipto no quisieron destruir las ranas, porque decían: no, pues cómo vamos a destruir a un dios, ¿no? Y un diosecillo con minúsculas. Pero bueno, y luego viene la plaga de piojos. Ahí, otra vez, toda la tierra de Egipto fue cubierta de piojos. Imagínense el rascadero que tenían todos los moradores de Egipto junto con el faraón, porque esta plaga ya no afectó al pueblo de Israel. Y el Señor lo dice claramente, que iba a hacer separación entre la tierra de Gosén y el pueblo de Egipto. Y aquí los hechiceros ya no pudieron hacer absolutamente nada. Nada pudieron hacer, que inclusive a Faraón le dijeron: dedo de Dios es este. Este fue un ataque directo a los hechiceros que se habían estado oponiendo al Señor. Y de aquí para adelante los hechiceros ya no pudieron hacer absolutamente nada en todo lo que el Señor estaba produciendo. Luego vemos la plaga de moscas, una plaga de moscas que también afectó solamente al pueblo de Israel. Y moscas no como los bichitos de ahora, no, todo tipo de moscas, dice la palabra del Señor, todo insecto volador, todas, desde esas chiquitas que conocemos, las caseras, taqueras, hasta esos, como decimos en México, moscas panteoneras, unos moscones de ese tamaño, ¿no? Y todo estaba cubierto de moscas. Ese fue un ataque a, ¿cómo se llama? Huachet. Huachet se llama el dios egipcio que fue derrotado y que se presentaba en forma de una mosca. Luego vemos la enfermedad en el ganado. Todo el ganado fue destruido. El Señor dice: haré separación entre la tierra de Gosén y el pueblo de Egipto. Y todo el ganado fue destruido. Bueno, no todo lo vamos a ver en la siguiente plaga, porque hubo mucho ganado que sobrevivió, mucho o poco, también lo vemos en el capítulo 19, que había todavía mucho ganado que había sobrevivido a esta plaga. ¿Cómo se llama? Una plaga que afectó a todo lo que se refiere a ganado, todo animalito, caballos, asnos, mulas, camellos, vacas, ovejas, todo, pero el pueblo de Israel no fue afectado.
Este fue un ataque al dios Apis, el dios toro del pueblo de Egipto. Y luego viene la plaga de úlceras. Ajá. Sí, nada más llegamos hasta la plaga número 6. No recuerdo. No. Viene la plaga de úlceras al pueblo de Egipto. Úlceras con sarpullido. No sé si a ustedes les haya caído algo irritante en la piel, que les empiezan a salir así como muchos granitos, ¿no? Y muchos granitos así que les da mucha comezón. Y aparte de comezón, como que se hacen pequeñas ampulitas. Bueno, fue tan grave, ¿cómo se llama? Este ataque de los piojos, que ya los hechiceros no pudieron estar delante de Faraón y de Moisés, en el sentido de que, ¿cómo se llama? Ya ni pudieron salir a consecuencia del salpullido. En esta ocasión, los dioses que fueron atacados y vencidos fueron Sahuet, que era la diosa con poder para sanar, y Serapis, el dios de la sanidad. Esos son los que vimos. Y después viene la plaga, ya ni me acuerdo qué plaga viene. Después de la úlcera viene la plaga de granizo y fuego. Oh, sí, la plaga de granizo y fuego, que cayó aquí el Señor, fíjense la misericordia del Señor, que le hace una advertencia al pueblo de Egipto. Moisés les anuncia que el Señor iba a mandar una, ¿cómo se llama? Una plaga, por así decirlo, que iba a atacar a todo el pueblo de Egipto. No iba a atacar al pueblo de Israel, pero aquí sí iba a barrer parejo, tanto con ganado como de hombres. Pero el Señor le hace la advertencia al pueblo de Egipto: quien me crea, guarde a sus animalitos y guarde a sus siervos para que no les pase absolutamente nada. Ajá. Pero hubo quienes temieron del Señor y sí guardaron a sus animalitos y a sus siervos. Pero hubo otros que no le hicieron caso y ¿cómo se llama? Y no guardaron a sus animalitos ni a sus siervos, y desgraciadamente murieron esos siervos y ese ganado. Pero además no solo afectó al ganado y a los siervos, también afectó los plantíos de Egipto. Aquí vemos que dice que destruyó el lino y la cebada, y lo demás no, porque todavía era tardío. Esta plaga atacó directamente a los dioses Set, que era el protector de las cosechas, y a Nut, que era la diosa del cielo. Ajá. A final de cuentas, todas las plagas, bueno, de la tercera plaga en adelante, después de las ranas, ya no hubo ataque al pueblo de Israel. Ya no, los piojos no, ya no afectaron al pueblo de Israel. Aquí estaba mostrando el Señor que no solo era superior a todos los diosesillos, toda la camada de dioses del pueblo de Israel, sino que era superior a los hechiceros, que era superior a todos, y que él podía hacer discriminación entre su pueblo y entre los demás pueblos. Estaba mostrando que él era el Señor del pueblo de Israel y que tenía que dejarlos ir a Faraón. Cuando la palabra dice que Dios endureció el corazón de Faraón, se refiere, si vemos, Faraón ya tenía endurecido el corazón, ya él podía haber querido liberar al pueblo de Israel, pero Dios lo sabía que Faraón se iba a negar hasta que ya vieran la última plaga, el poder de la última plaga, que fue la preparación de la Pascua, pero ya lo estaremos leyendo después. Ahora vamos a leer completo el capítulo 17 del Evangelio de Mateo, y escrito está: la transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandecía su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¡A él escuchen! Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó a ellos y los tocó y dijo: Levántense y no teman. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo.
Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas les digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Jesús sana a un muchacho lunático. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por su poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Jesús anuncia otra vez su muerte. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Pago del impuesto del templo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas, y le dijeron: ¿su maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos? ¿De los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Un estatero probablemente se estaba refiriendo a 4 monedas. Es lo que valía un estatero. Ajá. Pero vamos a ver qué nos quiere decir nuestro Señor Jesús. Bueno, más bien aquí, híjole, es increíble. Nuestro Señor Jesús, por así decirlo, por así imaginarlo, tenía un círculo íntimo: Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, porque Andrés sí estaba bien cerquita de él siempre. Pero, ¿cómo se llama? Después tenía a los otros apóstoles, como en un círculo fuera. Después tenía a los discípulos, después tenía a los 500 y después tenía a la multitud. Así vamos a imaginarnos como un área en círculos donde el Señor Jesús estaba. Pero obviamente Pedro, Jacobo y Juan fueron seleccionados para ver algo verdaderamente increíble. La Shekinah de Dios, como le dicen en hebreo, la Shekinah. ¿Qué es la Shekinah? La total, ¿cómo decirlo? La total gloria de Cristo, que es lo que significa Shekinah, la gloria de Dios, la gloria de Cristo. Porque no lo vieron como el hombre que estaba con ellos, sino que lo vieron una parte de su gloria resplandeciente, con ropas increíbles, brillaba. Era verdaderamente increíble la transfiguración que había tenido nuestro Señor Jesús y que se le fue mostrada a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ajá, pero además estaba él con Moisés y con Elías. Dicen los eruditos griegos, que esto puede tener, vamos a hacer 2 interpretaciones. Porque Moisés y Elías pueden representar a los santos del Antiguo Testamento. Porque podemos tomar a Moisés como representante de la ley y a Elías como representante de los profetas. Entonces ahí están las 2 secciones del Antiguo Testamento. Faltaría la de Salmos, y que además estaban señalando los padecimientos de Cristo y la gloria que seguiría tras la tercera resurrección, tras la resurrección de nuestro Señor. Ahora, una otra posibilidad que podemos ver: sabemos que Moisés murió antes de entrar a la tierra prometida, pero el mismo Dios vino por él y se lo llevó.
Moisés dicen que representa a todos los que serán resucitados de entre los muertos para entrar en el milenio, en el reino milenial de Cristo. Mientras que Elías, él fue trasladado al cielo vivo, él fue arrebatado. En la palabra de Dios existen 7 arrebatamientos. No solamente existe el arrebatamiento del Apocalipsis, no, perdón, el de Primera de Tesalonicenses 4:18, ¿no? Ahí habla del arrebatamiento. Existen 7 arrebatamientos en la palabra de Dios, pero pues como no leemos, no sabemos cuáles son. Y uno de estos este arrebatamiento es el de Elías, que fue traspuesto al cielo sin morir. ¿Qué representa Elías? Todos aquellos que van a alcanzar el cielo cuando venga el arrebatamiento. Cuando venga, como dice la palabra de Dios, en un abrir y cerrar de ojos todos serán transportados al cielo. Ahí en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, ahí podemos ver el arrebatamiento. Eso es lo que podemos entender de lo que están ahí Moisés y Elías. Dicen los eruditos, yo no quiero hacer, esto lo saqué del comentario bíblico de William MacDonald. Esto lo pueden ver ahí en ese comentario. No se me hace la analogía que hace, no se me hace tan loca, de hecho se me hace muy, ¿cómo decirlo? Muy correcta. Y vemos otra cosa más. Vamos a ver. Aquí en los versículos 4 y 5, en el 5 específicamente, dice que se oye una voz desde los cielos. Y que habla y que dice claramente. No lo dice en susurros, no lo dice así medio en especial. No, lo dice claramente. Dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él escuchen. Ok. Inclusive para los que no creen en la Trinidad, inclusive para los que creen en María, para todos aquellos que no creen en Jesucristo como el Señor y Salvador del mundo, como muchas sectas existen hoy en día, que no creen que Jesucristo sea nuestro Dios, Señor y Salvador, que sea el Hijo de Dios, que sea la segunda persona de la Trinidad, que no lo creen, en palabras de Dios dice claramente, a él escuchen. No está diciendo que escuchen a los profetas, no está diciendo que escuchen a los demás, no está diciendo que escuchen a María, no está diciendo que escuchen a los ángeles. Dios hablando dice, a él escuchen. Y por si fuera poco, para aquellos que le quieren dar la gloria que le corresponde a Jesucristo, la gloria que le dan a María, las últimas palabras de María registradas en la palabra de Dios están en el Evangelio de Juan, y que dice algo muy similar. A él escuchen, hagan lo que él les diga. Es increíble a veces pensar que le damos la gloria y la honra que solo merece nuestro Señor Jesucristo a figuritas de barro, a pinturitas, a idolitos de madera, de metal, creados por manos de hombres que ni ojos ven, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen patitas y no caminan, cuando nuestro mismo Dios dice, a él escuchen. Eso de verdad se me hace increíble, el que andemos dándole la gloria a otras personas ¿cómo se llama? Que a otras personas, a otras cosas que no lo merecen más que nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y de ahí vámonos a pasar a un relato, la del muchacho lunático. Vemos ahora en muchas iglesias modernas que hay personas, y lo vemos mucho en videos de YouTube, es más, por culpa de ellos nos hacen mucha burla. Vemos a gente que pasa el falso pastor tocándolos en la frente y se caen. Vemos que pasa el falso profeta tocándolos y se empiezan a retorcer como si fueran un caracol al que le echas sal, ¿no? Vemos a la falsa pastora que pasa y les sopla y ellos se caen. No hay ningún sustento bíblico que eso sea una demostración de que tienen el Espíritu Santo o que tienen la llenura del Espíritu Santo o que el Espíritu Santo vino y moró en ellos. Eso es hasta antibíblico, eso es satánico. ¿Por qué?
Porque todo lo contrario, la palabra de Dios habla de que aquellos que se retuercen, que se azotan, que gritan, que brincan, son los endemoniados. Ajá, son los endemoniados. Son todos ellos los únicos que se azotan, que gritan, que se retuercen, que hacen tonterías. Aguas con esas personas, porque si hacen eso, quiere decir que no tienen al Espíritu de Dios, sino que tienen al Espíritu del diablo. Y ellos piensan que tienen a Jesucristo. ¿Por qué? Por la ignorancia de creerle a personas que ni siquiera han leído una sola vez en su Biblia y solamente agarran versículos para sacarle su dinero. Esa es la verdad. Aquí lo que me impresiona, dos cosas. El Señor Jesús llega y nomás le dice al demonio, sáquese, úchale, fuera, fuera de él. Y el demonio le obedece. O sea, Jesucristo no toca frentes, no palpaba, no sacudía, no soplaba. Nuestro Señor Jesucristo solamente daba una orden y los demonios salían corriendo. No como ahora que en las iglesias de yo te ato, te desato, te amarro, te desamarro, te digo que te vayas, Esas son payasadas, la Biblia es tan clara, pero a nosotros nos encanta el teatro. Tenemos que tener cuidado también con estos, híjole, quiero decir groserías, pero luego me regañan, con estos tontos que, ¿cómo se llama? Que le hacen ver a la gente, miren qué poder tengo que echo fuera demonios. Nomás vieran ellos la cantidad de demonios que tienen encima, por eso Pablo dice, no impongan las manos con ligereza. Ajá, pero bueno, por nuestra ignorancia, por la falta de conocimiento, nuestra gente está pereciendo, porque prefieren creerle a un hombre mentiroso que creerle a nuestro Dios vivo y verdadero. Y la segunda cosa es ¿cómo se llama? Lo que hace el Señor Jesús con sus discípulos, ¿no? Les dio una regañiza otra vez. Les dio una regañiza porque ellos no pudieron echar al demonio. ¿Por qué? Por la falta de fe. Ajá. Todos nosotros, nuestra fe es como un grano de mostaza. Ajá. Si tuviéramos fe, de verdad si tuviéramos fe, conoceríamos la palabra de Dios. No dudaríamos de ninguna palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí les pongo una pregunta bien fácil para que lo vean. Ya leímos Génesis y dice el Señor que absolutamente toda la creación la hizo en 6 días. Y hay cristianos que dicen, no, es que eran días de 1000 años, no, es que eran días de milenios, no. La palabra de Dios nos muestra que eran días de 24 horas. Y hay mucha gente que no lo cree. De hecho, hay cristianos que se van por el lado evolucionista. Y bueno, no se van a condenar por eso, pero eso solamente quiere decir que no tienen la fe suficiente en Dios para creer que en 6 días hizo absolutamente todo, absolutamente todo. Ajá, y si nosotros dudamos de un solo versículo de la palabra de Dios, entonces vamos a dudar de todos los demás. Ajá, si un solo versículo de la palabra de Dios no es verdadero, entonces nada es verdadero en la palabra de Dios, así de fácil. De hecho, Pablo lo dice, si ustedes no creen que Jesucristo resucitó, si Jesucristo no resucitó de entre los muertos, entonces vana es nuestra fe. Ajá, nuestra fe debe ser firme, debe de ser sincera, debe de ser fuerte, pero sobre todo debe de ser razonada. El don de fe que nos da Dios a unos más, a unos menos, la tenemos que ejercitar. Tenemos, ¿cómo se llama? Que comprender que hay muchos a los que se les da don de fe de manera así, sí, toma toda la fe del mundo, ¿no? Y habemos algunos que la fe nos hace razonar todo e ir estudiando y comprendiendo si todo lo que nos dice el Señor es cierto. Tenemos que estudiarlo, tenemos que comprenderlo y tenemos que razonarlo. Pero el Señor sabe que eso lo hace con un propósito para presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre y reverencia. Ajá, ok. Ahora, cuando dice nuestro Señor Jesucristo que este género, esta clase de demonios no sale si con oración y ayunos, ¿qué quiere decir?
¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? Conociendo a nuestro Señor por medio de la comunicación con Él. ¿Cómo tenemos comunicación con Él? Por medio de la oración. Solamente así. ¿Y por qué dice el Señor con ayunos? Porque el ayuno no es para decir soy bien religioso, yo sí ayuno, yo sí oro, no. El ayuno es aflicción de carne. No me refiero a comer carne, aflicción de carne de nuestro cuerpo. Pero el ayuno también en el Antiguo Testamento vamos a ver cómo el ayuno, dice el Señor, que es para meditar en la palabra de Dios. No es para estar presumiendo de, mírenme, estoy ayunando porque yo quiero ser bueno con el Señor. No. Si tú oras, tienes comunicación con el Señor en todo momento. Y si tú ayunas, es porque te vas a dedicar a la meditación de la palabra de Dios. No nada más estar ahí sentadito viendo la tele, esperando que pase esa media hora que prometiste ayunar. No. Es para que agarres, voy a ayunar y me voy a poner a leer la palabra de Dios y voy a meditar. Y solamente de esa manera nos vamos a dar cuenta que si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, nosotros tenemos la fe, el poder del cual nos ha investido Jesucristo para poder echar fuera demonios. Cuando no tenemos ese poder, cuando no tenemos esa fe que nos ha dado nuestro Señor, lo único que vamos a hacer es que nos den una revolquiza como se la dieron a aquellos que intentaban echar demonios en nombre de Jesucristo y no pudieron hacerlo porque nuestro Señor no les había dado tal potestad. Pero bueno, con eso concluimos la lectura del día de hoy y esperemos en Dios que mañana nos permita estar aquí. Bendito Señor, gracias. Tu palabra nos enseña la verdad, Señor. Si bien es un deleite, es un gozo reunirnos con nuestros hermanos en la fe, a congregarnos, a escuchar tu palabra, a escuchar las palabras, las interpretaciones que hace un pastor verdadero, que tú has elegido y que tú has puesto como ministerio para que guíe y ordene a sus ovejas, no hay nada más gratificante que conocer la verdad por medio de tu palabra. Porque sabemos, Señor, que tú has dejado la palabra escrita para que la podamos analizar, para que la podamos memorizar, para que la podamos leer, para que la podamos estudiar, para que la podamos comprender. Y por medio de la ayuda del Espíritu Santo, a nosotros se nos va a ir dando esa revelación especial que nos has prometido. Porque somos fieles, Señor, tratamos de que nuestro corazón venza todo orgullo, todo pecado, toda prueba, toda tentación, para ser agradables delante de tus ojos y seguir adelante caminando en santidad, Señor. Te agradecemos porque nos das la fuerza y la entereza para seguir adelante diariamente, Señor. Te agradecemos porque a pesar de que somos hombres falibles, llenos de errores y pecadores, tú te has fijado en nosotros para que podamos leer la palabra diariamente, Señor. Y te pedimos que nos des muchos, de verdad, muchos años, Señor, leyéndola, hasta que tú lo dispongas, hasta que tu propósito se cumpla, hasta que tu bondad así lo quiera, Señor, y nos lleves a otro lado a hacer cosas diferentes. Gracias, bendito Señor. Gracias, mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Y gracias, Señor Espíritu Santo. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que las ganas de leer la palabra, señores, estén con ustedes diariamente, que hagamos de ella una necesidad y no una costumbre. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Ay, no sé. Hasta luego.